Muy buenas tardes. Continuamos con nuestras sesiones de estudio de las reglas de interpretación, los principios de interpretación dentro de esa clase, principios de hermenéutica bíblica. Hemos visto hasta aquí 7 reglas de principios generales. Ahora estamos considerando los principios gramaticales. Continuamos con la regla número 8. Dice de la siguiente manera: se interpreta cada palabra en relación con el sentido que indica el conjunto de la frase de la que forma parte y en relación con los pasajes paralelos. Otra vez. Se interpreta cada palabra en relación con el sentido que indica el conjunto de la frase de la que forma parte y en relación con los pasajes paralelos. Un ejemplo. En diferentes textos se usa una misma palabra griega que va a ser traducida de maneras diferentes en nuestra Biblia. La palabra griega moria tiene diferentes significados. Perder el sentido, volverse insípido, volverse loco, enloquecer, entontecer, desvanecerse, desvirtuarse, volverse fatuo. En Mateo 5:13 se va a traducir como desvanecer. Mateo 5:13. Mire lo que dice, 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, moría. Ahora, en Romanos 1:22 se nos enseña, en Romanos 1:22 dice lo siguiente: profesando ser sabios, se hicieron necios. Otra vez la misma palabra, moria. Nuestra regla dice que se interpreta cada palabra en relación con el sentido que indica el conjunto de la frase. Por ejemplo, en Mateo 5:13, si la sal se enloquece, no, pues no, aunque sí significa eso, no puede ponerse eso ni interpretarse de esa manera porque no se relaciona con el conjunto de las frases. Sin embargo, desvanecerse, eso sí, porque es lo que está diciendo Jesús en el contexto de todo su discurso. Él está hablando de ser la sal, ¿no?, de la tierra y la sal le va a dar sabor, pero si se desvanece, si se diluye, pues entonces ¿dónde está el sabor? Y en Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La misma palabra aquí se va a traducir necios y se debe entender así por la relación que tiene con el contexto. No puede decirse se volvieron locos, o podría ser que se volvieron locos, pero como tiene sabiduría, entonces aquí debe ser necio. Este contexto de la relación entre palabras nos va a dar ese significado. O, por ejemplo, la palabra fe. Hay diferentes momentos donde usted lee la palabra fe. Sin embargo, no siempre va a significar exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Gálatas 1:23, la palabra fe significa la doctrina del Evangelio. En Romanos 14:23 significa convencimiento de lo que Dios quiere que haga. Pero en Gálatas 5:22, por ejemplo, significa fidelidad. Y en Timoteo, en 1 Timoteo 4:1, por ejemplo, la palabra fe significa doctrina. ¿Qué es lo que nos va a permitir interpretar cada palabra? La relación, el sentido de la palabra, la relación que tiene con el conjunto de la frase. ¿Sí? Por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Se acuerda que una de las, de lo que dijimos, que algo de los principios que debemos observar cuando vamos a interpretar es la observación? Cómo esta palabra se relaciona dentro de las palabras que está diciendo. Y cómo es entonces que eso me puede dar a mí la idea de cuál es el sentido en el que está siendo usada. Cuando usted y yo vamos a un texto, cada palabra debe ser considerada de esa manera. ¿Cómo la está usando? ¿De qué manera? Para que podamos entonces entenderlo. Otra cosa que nos puede dar a nosotros, por ejemplo, una
Una manera de entender cómo es que una palabra está siendo usada es si hacemos caso a los pasajes paralelos. Hay pasajes paralelos, por ejemplo, pasajes paralelos que son verbales y pasajes paralelos que son tópicos. Por ejemplo, en los pasajes paralelos verbales se repiten más o menos las mismas palabras en esos diferentes textos. Y la manera en que están siendo usados nos va a dar a nosotros la idea de cómo es que debemos entender las palabras que están siendo usadas ahí. Y donde son tópicos o temáticos, no se usan las mismas palabras, pero se aborda el mismo tema. Y por lo tanto, entonces, si esta palabra en este texto no está muy clara, en el pasaje paralelo temático se me puede aclarar el sentido. Y entonces yo tengo una herramienta para interpretar dicho texto. Así es que cuando vamos a ir a la Biblia, según la regla 8 de interpretación que estamos viendo, debemos interpretar cada palabra en relación con el sentido que indica el conjunto de la frase de la que forma parte. No podemos interpretar una palabra de manera aislada. Debemos interpretarla de una manera en su funcionamiento con el texto del que forma parte. Muy bien, continuamos entonces. Regla número 9. Se interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto, a saber, la conexión o el enlace de los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Otra vez, se interpreta el pasaje de acuerdo con su contexto, es decir, la conexión o enlace de los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Hay un libro, es este libro, en que el autor, hablando del contexto, él dice así, estoy en el índice, dice en su contexto, y él va a discutir algunos temas, pero luego dice, allá arriba, ahí abajo. Es decir, voy a interpretar un texto, cómo funciona con su contexto allá arriba, o sea, unos versículos antes, y cómo funciona con su contexto unos versículos después. Si nosotros hacemos esto, hermanos, de tomar en cuenta el contexto del pasaje que voy a interpretar, nos podemos salvar de muchas malas interpretaciones y de muchas malas aplicaciones del texto. Recuerde usted aquel axioma popular que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, cuando yo considero un texto fuera de su contexto, ese es un buen pretexto para hacerle significar a mi pasaje lo que yo quiera. Muchas veces el predicador, el intérprete, el exégeta, tiene la mala costumbre de trozar los textos. Yo no sé si usted conozca aquí en Oaxaca, en México, les llamamos lagartijas, son unos reptiles que andan por ahí en la calle. Y cuando usted le troza la cola todavía se sigue moviendo y se va por ahí. Muchas veces con los textos nosotros hacemos esto. Los mochamos y como todavía se mueve, creemos que tiene vida y queremos interpretarlos así, pero no es así. Debemos a considerar todo el contexto. Debemos entonces estar bien atentos a no descuidar el contexto en el cual la frase, la palabra fue dicha. Un ejemplo. Hace algunos videos nosotros hablamos de la interpretación alegórica y pusimos el ejemplo de la parábola del buen samaritano. ¿Qué puede evitar que nosotros no interpretemos de manera equivocada la palabra del buen samaritano? El contexto. Si usted lee unos versículos antes, usted va a encontrar por qué dijo Jesús esa parábola. Y si usted lee unos versículos después de que narra la parábola, usted vuelve a encontrar al mismo personaje que está antes y Jesús haciendo la aplicación. En el contexto inmediato anterior de ese texto de la parábola, dice que un hombre le dijo, le preguntó a Jesús para, para tentarlo cuáles eran los grandes mandamientos.
Entonces le dijo, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel hombre le dijo, ¿quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, el evangelista escribe, y queriendo justificarse le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre bajaba, y ahí viene la parábola. Entonces, este contexto nos dice por qué dijo la parábola. Y al final, cuando se termina la parábola, Jesús le hace una pregunta al hombre y le dice, ¿quién de estos fue el prójimo? Y el hombre le contesta, el que usó de misericordia. Entonces le dice, pues entonces ve y haz tú lo mismo. El énfasis y la enseñanza de la palabra no es que si tú dejas esta ciudad que significa no sé qué y te vas por el camino, entonces Satanás te va a venir. No, el énfasis de la historia desde el contexto de la parábola misma significa que yo debo ser el prójimo de todo aquel que tiene necesidad y a quien yo puedo ayudar. Ese es el punto. Eso es lo que enseña el texto. Que yo no me debo preguntar quién es mi prójimo para que lo ayude. No, yo soy el prójimo de cualquiera que esté en necesidad. A eso nos referimos cuando decimos que cada pasaje debe interpretarse de acuerdo a su contexto, a la conexión que hay entre lo que dice antes y lo que dice después del pasaje que yo estoy considerando. ¿Cómo se relaciona? Preguntas que debemos hacer para realizar este trabajo. Entonces, ¿qué nexos tiene el pasaje con los párrafos circundantes? Eso se llama contexto inmediato. Inmediato anterior, inmediato posterior. Los versículos que están antes y los versículos que están después. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relaciona con el resto del libro? Eso se llama contexto del libro o contexto seccional. Es decir, este pasaje, ¿cómo funciona con el resto del libro? Por ejemplo, el relato el relato de Pedro y Cornelio en el libro de los Hechos. ¿Cómo funciona en todo el contexto del libro? ¿Qué hay antes del contexto qué hay antes del capítulo 10, donde se nos narra el encuentro de Cornelio y de Cornelio y Pedro, y qué hay después de ese capítulo? Antes de ese capítulo está la conversión de Pablo. Y después de ese capítulo, después del capítulo 10, a partir del 11 y más adelante, se nos va a narrar los viajes misioneros de Pablo. Antes de eso, se nos va a narrar la conversión de gentiles en Antioquía, el papel de Pablo en Antioquía y su salida como misionero hacia los gentiles, o que va a terminar yendo a ser misionero a los gentiles. ¿Cómo funciona este texto en relación con todo el libro? ¿Por qué está puesto ahí? Bueno, el texto de la narrativa, la narración del encuentro de Pedro con Cornelio va a servir para que en el contexto de todo el libro se pueda entender que el propósito de Dios era llegar a todos los gentiles. Pero está puesto ahí para que se vea que no es algo que se le ocurrió a Pablo, sino es algo que se le ocurrió a Dios y que empezó a trabajarlo con Pedro. Cuando usted ve el capítulo 10 y luego lee el 15 del concilio de la iglesia en Jerusalén a causa de los gentiles, usted se va a dar cuenta que la narración del 10 va a estar presente en el 15. ¿Ok? A eso se refiere cuando decimos cómo se relaciona este texto con el resto del libro. Cuando usted ve el capítulo 10 y la gente de Jerusalén llega a la conclusión de que efectivamente Dios también le ha dado a los gentiles la salvación, usted puede ver que se está empezando a cumplir lo que dice el capítulo 1, de que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese texto funciona de esa manera. Eso es lo que yo me debo preguntar con cualquier texto. ¿Cómo funciona en el libro? Todo el tema del libro. ¿Cómo se relaciona con la Biblia en su totalidad? Contexto canónico. Ok, esto que dice este texto, ¿cómo funciona con toda la Biblia? ¿Cómo funciona con todo lo que enseña la Biblia? ¿Se acuerda usted? Yo le dije, hablamos hace rato de la oración, por ejemplo, pero hablemos, por ejemplo, de la salvación.
Este texto parece enseñar, Gálatas, ¿no? Parece enseñar que la salvación se pierde. ¿Cómo funciona con todo el contexto canónico? Los bautistas hemos llegado a la conclusión de que el contexto canónico enseña que la salvación no se pierde. Por lo tanto, este texto funciona de esta manera también. Ujú. ¿Cómo se relaciona dentro del contexto cultural y del trasfondo geográfico, histórico, social durante el que fue escrito? Trasfondo histórico-cultural. ¿Cómo este texto tiene relación con la cultura? Y de esta manera podríamos resolver algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el atavío de las mujeres. ¿Cómo se relaciona la orden de Pablo con respecto al atavío de las mujeres, que no debe ser con joyas ostentosas y todo eso? ¿Cómo se relaciona con el asunto cultural del lugar y la época donde Pablo estaba escribiendo? Todas estas consideraciones, hermanos, nos van a nosotros a ayudar a dar una buena interpretación al texto que estamos estudiando. Cuando nosotros encontramos la conexión de nuestro texto con sus contextos, inmediato, el del libro, el canónico, cultural, podemos estar seguros que vamos a hacer una mejor interpretación del texto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 4, Pablo usa la palabra misterio. Y este es el misterio. Si yo nada más leo eso y no considero el contexto, yo puedo enseñar que el evangelio o que hay un misterio y hay que entrar a unas profundidades cuando Pablo mismo va a explicar cuál es el misterio. ¿Se acuerda usted cuál es el misterio? El misterio de que Dios en Cristo estaba haciendo de dos pueblos un solo pueblo. En el 2:11, en el capítulo 3, versículos 5, 6. Ahí está el contexto. Así es que, hermanos, de esta manera nosotros podemos y debemos interpretar un pasaje de acuerdo a su contexto. Que Dios le bendiga. Seguimos estudiando y vamos a continuar estudiando nuestros principios y reglas de interpretación.